La Iglesia Cristiana Amistad Reformada de Tampico presenta Gracia sobre Gracia. Anhelamos que Dios lo edifique y lo transforme por medio de su palabra. Isaías 55, verso 10 y verso 11. Quisiera que juntos lo leyéramos, por favor. En la versión Las Américas, está en la pantalla, dice así las Sagradas Escrituras: porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Amén. Entonces, cada vez que nos exponemos a su palabra, obvio, si el Señor dice esto, quiere decir que no podemos salir de este lugar de otra manera que lo que Él quiere hacer en nuestros corazones a través de ella. Sigan con su vista ahora, por favor, el pasaje que estudiaremos en Juan capítulo 16. Juan capítulo 16. Escrito está en la palabra de nuestro Señor: estas cosas les he dicho para que no tengan tropiezo. Los expulsarán de las sinagogas, pero viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que así rinde un servicio a Dios. Y harán estas cosas porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Pero les he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden que ya se los había hablado de ellas. Y no les dije estas cosas al principio, porque yo estaba con ustedes. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta: ¿a dónde vas? Mas, porque les he dicho estas cosas, la tristeza ha llenado su corazón. Pero yo les digo la verdad: les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Pero si me voy, se lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque no creen en mí. De justicia, porque yo voy al Padre y no me verán más. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se los hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que Él toma de lo mío y se los hará saber. Un poco más y ya no me verán. Y de nuevo un poco y me verán. Entonces algunos de sus discípulos se decían unos a otros: ¿qué es esto que nos dice? Un poco más y no me verán. Y de nuevo un poco y me verán. ¿Y por qué? ¿Por qué yo voy al Padre? Por eso decían: ¿qué es esto que dice un poco? No sabemos de qué habla. Jesús sabía que querían preguntarle y les dijo: ¿están discutiendo entre ustedes sobre esto? Porque dije: un poco más y no me verán, y de nuevo un poco y me verán. En verdad les digo que llorarán y se lamentarán, pero el mundo se alegrará. Estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría.
cuando la mujer está para dar a luz, tiene aflicción porque ha llegado su hora. Pero cuando da a luz al niño, ya no se acuerda de su angustia por la alegría de que un niño haya nacido en el mundo. Por tanto, ahora ustedes tienen también aflicción, pero yo les veré otra vez y su corazón se alegrará y nadie les quitará su gozo. En aquel día no me preguntarán nada. En verdad les digo, si piden algo al Padre, Él se los dará en mi nombre. Hasta ahora nada han pedido en mi nombre. Pidan y recibirán para que su gozo sea completo. Estas cosas les he hablado en lenguaje figurado. Viene el tiempo cuando no les hablaré más en lenguaje figurado, sino que les hablaré del Padre claramente. En ese día pedirán en mi nombre, y no les digo que yo rogaré al Padre por ustedes, pues el Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado y han creído que yo salí del Padre. Salí del Padre y he venido al mundo. De nuevo, dejo al mundo y voy al Padre. Sus discípulos le dijeron, he aquí que ahora hablas claramente y no usas lenguaje figurado. Ahora entendemos que tú sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que viniste de Dios. Jesús les respondió, ¿ahora creen? Miren, la hora viene y ha llegado en que serán esparcidos cada uno por su lado y me dejarán solo. Y sin embargo, no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Amén. Amado Padre, te agradecemos esta palabra y sabemos que has enviado ya el Consolador de nuestras vidas a nuestros corazones. Y el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, que es el único que puede guiarnos a toda esta verdad. Señor, sin tu Espíritu Santo sería imposible que nosotros podamos percibir la luz de esta palabra, por cuanto nuestro entendimiento está entenebrecido por causa del pecado. Pero para tu pueblo, para aquellos cuya luz ha venido a quitar toda tiniebla, tu palabra es luz, es vida y es espíritu. Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús que vengas y levantes muertos, que vengas y que traigas vida, que vengas y que traigas luz, que cambies duros corazones de piedra y pongas corazones de carne, y que Jesucristo siga salvando a su pueblo hasta que Él venga. En el nombre de Cristo te pedimos esto para gloria tuya. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Estamos estudiando el último discurso, el último tiempo que pasó en intimidad el Maestro, nuestro Señor Jesucristo, con sus discípulos en el aposento alto. Desde el 14, capítulo 15 y ahora el 16. En el capítulo 14, por poner una palabra para todo el capítulo, hablamos de la promesa. Y esa promesa en ese capítulo pudimos ver que no solamente era la promesa de que Él al final de los tiempos vendría por ellos para llevarlos con ellos. Y obviamente está hablando de la segunda venida. Pero también esa promesa incluía, y desde ahí lo dice, el enviar la promesa, el Espíritu Santo. En el capítulo 15, la semana pasada, si usáramos una palabra, hablamos del fruto. Y hablamos que el énfasis por el cual Él nos escogió y para lo que nos escogió
es para llevar mucho fruto para su gloria. Pero ese fruto no solo implica el que nosotros seamos portadores de la verdad que levanta muertos a vida, la vida de Cristo, sino salva de la condenación eterna y salva del poder del pecado en cada persona. Y por eso hablábamos del fruto, mucho fruto de un pueblo que glorifica un solo nombre, el nombre de Jesús. Pero también en ese fruto enfatiza mucho el capítulo 15 acerca de testimonio. Porque el testimonio tiene que ver con un corazón regenerado, con un corazón que es gobernado por el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, que puede dar en medio de cualquier circunstancia testimonio de la fe. Y ese también es un fruto. Porque algunas personas inclusive se han preguntado de qué fruto está hablando. Del fruto del Espíritu está hablando de dos tipos de fruto y en el mismo capítulo. Pero solo por el Espíritu podemos ver esto. Ahora llegamos a este capítulo 16. Y si habláramos de una palabra para este capítulo, usaríamos la palabra poder. Y quisiera que viéramos el versículo 33 y de ahí deriváramos el análisis o la revisión, el escrutinio de este capítulo. En el versículo 33 nos dice, nuestro Señor Jesús hablando, nos dice así: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Tres aspectos que vamos a ver en este capítulo. Primero, del versículo 7 al 15, en Él tenemos paz. Del versículo 1 al 6, el segundo aspecto, en el mundo tenemos tribulación. Y tercer aspecto, del versículo 16 al 32, en Él tenemos victoria. ¿Cómo es que el Señor insiste tanto en que nosotros, después de que el Señor se fue, los discípulos lo habían traído, habían estado caminando con Él, pero sin embargo, ellos estaban perdiendo en ese momento la paz? Y vamos a revisar cómo la tristeza llenó sus corazones. Pero en el versículo 7 nos dice el Señor Jesús hablando a sus discípulos, a nosotros también: yo les digo la verdad. Yo les digo la verdad. Yo, Jesús, la verdad. Y vean cómo ya hemos leído y vamos a seguir leyendo que el Espíritu que va a ser enviado es el Espíritu de verdad. Yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Pero si me voy, se los enviaré. Se los enviaré. Esta es la verdad. ¿Era necesario que Jesús muriera? ¿Era necesario que Jesús resucitara? Era necesario que Jesús fuera a su trono y fuera declarado Señor sobre toda su creación, como dice Filipenses. Era necesario. Y solo entonces el Hijo y el Padre envían el Espíritu Santo. Solo entonces. Ahora, del versículo 8 del 8 al 15, vean lo que nos está diciendo ya específicamente acerca de lo que el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, haría. Cuando Él venga, obviamente señalando al Espíritu Santo, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. Tres aspectos. El Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. Pregunta: ¿fuiste ya convencido de tu pecado? ¿En algún momento te diste cuenta que lo que pensabas que eras, eso de soy bueno,
es una total mentira. No es un poco de mentira, es una total mentira. ¿Te diste cuenta en algún momento realmente que tus mejores obras eran para llenarte de satisfacción, orgullo, alimentar tu egocentrismo y aún para que otros se dieran cuenta cuán bueno eres? ¿Te diste cuenta que en cuanto eras religioso y cumplías religiosamente con tus reuniones religiosas, alimentabas un fariseo, hipócrita y autojustificado corazón que solamente quería reconocimiento? Si te diste cuenta de tu pecado. Y si te diste cuenta de tu pecado es porque viste la santidad de Dios por la revelación del Espíritu Santo en el Evangelio de verdad. Porque escuchaste la voz del Espíritu que te dijo que estás muerto en tus delitos y pecados. Porque la palabra dice claramente en Romanos capítulo 3, versículo del 10 al 12, que no existe uno solo bueno, uno solo justo. No existe uno solo justo. Y por cuanto todos hemos pecado, Romanos 3:23, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Condenados. No hay posibilidad alguna llegar delante de un Dios que es santo, totalmente justo, que no deja por inocente al culpable. Si tú escuchaste el Evangelio donde nuestro Señor Jesús dijo en Marcos 1:15, el reino de los cielos se ha acercado, por tanto, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Evangelio, buenas noticias. Pero para las buenas noticias, primero las malas. Arrepiéntete, estás bajo condenación, estás bajo juicio, eres un hijo del diablo, estás totalmente lleno en tus pensamientos de los deseos del mundo y obviamente tu carne pecaminosa, tu corazón perverso y engañoso, como dice Jeremías 17:9, es engañoso y perverso y te la has creído. Te has creído una mentira toda tu vida, por lo menos eso me sucedió 33 años. Durante 33 años de mi vida estuve viviendo en una mentira, durante 33 años de mi vida estuve en tinieblas. Durante 33 años de mi vida fui esclavo del diablo, del mundo y de mi carne. Y durante 33 años pensé creer en Dios. ¡Ja! ¿Cuál? D minúscula. ¿No te molesta en este momento mentir? ¿No te molesta mirar con lujuria a alguien? ¿No te molesta? O sea, si no te molesta es que posiblemente no has nacido de nuevo. El Espíritu Santo cuando viene convence de pecado. Y todos nosotros tuvimos que haber pasado ese proceso o no podemos llamarnos hijos de Dios. A todo mundo en la calle pregúntale si es hijo de Dios o del diablo. 100 te van a responder hijos de Dios. Pero los hijos de Dios, Dios los conoce. Y 33 años fui un hijo del diablo pensando que era un hijo de Dios. ¿Cuánto tiempo duraste tú? ¿Cuánto tiempo? Si no te llegó la convicción aún del pecado en tu vida, arrepiéntete. Y ruégale a Dios que te salve. Y ruégale a Dios que ilumine tus tinieblas. Y ponte a leer nada más Marcos, por lo menos Marcos en tu Biblia, una y otra vez los 16 capítulos, rogándole que te salve antes de que llegues delante de aquel que habrás de darle cuenta para que no te arroje a la eternidad en el infierno. Y eso siempre y cuando sea su voluntad salvarte. Pecado. Por cuanto no creyeron en mí. Incredulidad. Incredulidad. Pecado por cuanto no creyeron en mí. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Pero es que todo el mundo dice creer en Jesús. Dice creer en Jesús. Dice creer en Jesús. ¿Cree en Jesús? ¿Cree? Pero es que yo recibí a Cristo. Yo creí en Jesús. Yo le abrí mi corazón. ¿Perdón? A todos los que le recibieron, Juan 1:12. A todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
los cuales, versículo 13, no son engendrados por sangre ni por voluntad de varón, solamente son engendrados por Dios. Si Dios no te hace a ti nacer de nuevo, si Dios no te hace vivir por la palabra de poder del Evangelio, si Dios no te convence de pecado primeramente y te hace ver que estás muerto en tus delitos y pecados, tampoco te va a mostrar a Cristo, porque eres un incrédulo. Puedes decir que eres un hijo de Dios, puedes decir que crees en Dios, pero si no has nacido de nuevo, estás bajo el juicio eterno. No importa cuán bien te vaya en este mundo, no importa cuánto dinero tengas, cuánto reconocimiento tengas, pero estás bajo condenación. Y por eso, en el amor de la misericordia de Dios, clama al Señor y arrepiéntete de tus pecados y vuélvete a Cristo. ¿Qué utilidad tendría para tu vida personal el hecho de que Jesucristo tuviese que ser tentado en todo, viviendo como hombre débil? Tentado en todo, pero sin pecado. La vida perfecta que tú y yo no pudimos vivir, Él la vivió. Sí, pero Él es Dios. No, perdón. La palabra dice por cuanto sufrió, aprendió la obediencia. Hebreos 5. No nos excusemos de nuestra vana manera de vivir. No nos excusemos de buscar nuestra vana gloria. Jesucristo vivió la vida perfecta que tú y yo jamás. Jesucristo fue a la cruz injustamente acusado con mentiras. ¿Por qué? Porque aquel que no practicó pecado, aquel que no cometió jamás pecado, por ti y por mí, si eres un hijo de Dios, llamado al reino de Dios, Él cargó y se responsabilizó en aquella cruz y pagó por tus pecados y los míos. La santa ira justa del Padre cayó sobre su propio Hijo y destrozó a su Hijo. Tan es así que en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Humanamente lo dijo. Porque Jesús, Dios, jamás murió. Jesús, Dios, jamás muere porque es el autor de la vida. Por cuanto la palabra de Dios fueron creadas todas las cosas, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Pecado. Lo primero que convence el Espíritu Santo por el Evangelio de Jesucristo. Cristo murió, Cristo resucitó y reina y vive para siempre. Y ha enviado su Espíritu Santo a su pueblo que está todavía extraviado, muchos en tinieblas, tal vez algunos aquí sentados. Y te quiere levantar y te quiere decir que ya no tienes que seguir viviendo para lo que has vivido hasta el día de hoy. 33 años comí excremento toda mi vida. Y disfrutaba. Pero estoy sentado a la mesa de mi Señor desde los 33 hasta los 61 por pura gracia. Miserable pecador, salvo por gracia. Y si mi Señor no puede ver en mi vida, por más escondida que sea, a Cristo en mí y por su Espíritu Santo en mí, esta palabra viviendo en mí y en ti también, obviamente estoy hablándole a los hijos de Dios, vuélvete al Señor antes de que venga el juicio, que no tarda su venida nuevamente. Vuélvete al Señor. Pecado. Justicia. Justicia, dice la palabra del Señor. Segundo, convicción. ¿Qué es lo que hace el poder de Dios? Convencerte primeramente a ti de pecado, pero una vez que te convenció de pecado, te convence de justicia a ti. Sí, estoy hablando a los hijos de Dios, sí, porque acuérdate que es sobre el mundo. Tú y yo éramos del mundo, pertenecíamos al mundo, pero después de que nos salva y que nos convence de pecado, nos muestra la justicia. La acabo de mencionar. Cristo
la vida perfecta. Cristo, la muerte y el sacrificio perfecto. Sangre pura, santa, sin mancha. Acepto delante de Dios a cambio de mi vida pecaminosa, de tu vida pecaminosa. Eso es justicia. El Espíritu Santo a ti y a mí nos convence de justicia. Y eso es lo que dice la palabra de Dios en el versículo 10. De justicia porque yo voy al Padre y no me verán más. Cristo murió, resucitó, pero después se fue. Y ya, pero sabemos que en el momento en que se fue levantado, resucitado, es porque ya fue acepto el pago de nuestros pecados. Romanos 4:25. Resucitó para nuestra justificación. Justicia. Totalmente. Él pagó. Jamás podré pagar lo que Él pagó. Ni con las mejores de mis buenas obras. Y dice la palabra de Dios. Esto que estoy diciendo, repito, lo segundo, justicia. Si no pasas el primer paso, no pasas al segundo paso. La gente del mundo jamás, que está todavía encadenada y que va a terminar su eternidad en el infierno, jamás entenderá y aceptará la justicia de Cristo. Solo el pueblo de Dios. Porque solo el pueblo de Dios puede ver su propio pecado, que requiere una justicia del santo Dios. Tercero, y de juicio. Tercer convicción que trae el Espíritu Santo. De juicio. ¿Por qué? Porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. ¡Ah! ¡Qué hermoso! No tengo por qué seguir sirviendo al diablo. No tengo por qué seguirlo haciendo. Está totalmente derrotado en mi vida, al menos. Él está derrotado. Totalmente derrotado. Dios le quitó el poder al diablo. En la cruz fueron puestas todas las maldiciones y toda condenación. En la cruz fue pagada todas mis culpas. Y el diablo puede venir a decirme de que soy y que tengo un corazón perverso y engañoso, pero jamás podrá tener dominio sobre mí. Jamás. Ha sido vencido, ha sido derrotado, ha sido desaparecido de la vida del pueblo de Dios. Y si mi carne pecaminosa abre un camino a una mentira y a una insidia, como dice en Efesios 6, las insidias del diablo, Efesios 6:10, las mentiras y engaños y estrategias sutiles, es porque yo le estoy dando vida a alguien que está totalmente desechado. El diablo ha sido juzgado. Puedo ver lo que el mundo no puede ver, que todo este mundo es una basura. Y es por mi culpa, y es por tu culpa. Porque Dios es perfecto, hizo el mundo perfecto, pero aún la creación gime esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y cuando se manifieste el último de los hijos, vendrá el día, el gran día, amoroso, increíble, precioso día, terrible día. El fuego de los cielos caerá y todo este mundo será destrozado. El Señor viene, mi amado, gózate o atérrate. Es la verdad. Es la verdad de la palabra de Dios y solo por el Espíritu de verdad. El mundo te va a seguir queriendo engañar. Bendito Señor. Soy hijo de la verdad. No tengo por qué seguir escuchando mentiras. No soy una mentira. La verdad habita en mí, habita en ti como pueblo de Dios. De juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Y dice claramente el versículo 12, aún tengo muchas cosas que decirles. Está hablando con sus discípulos, pero no entienden nada de lo que les está diciendo. Nada. Es más, ¿cómo sabemos que no? Lo acabamos de leer. Ellos le dijeron que ahora sí le creen. ¿Y cómo le hacen? Lo dejan solo, lo abandonan todos. ¿Ven?
Bola de carnales, igualitos a la iglesia actual, igualitos a la iglesia de Corintio, igualitos a la iglesia de Galacia, porque esa es la iglesia. Somos seres humanos débiles, sí, pero el amor y la misericordia de Dios es tan grande que por eso estamos aquí sentados todavía. Firmo tantas actas de defunción, pero la cuestión es que yo no sé esa persona dónde está, pero está o en el gozo eterno y en la paz verdadera. Y toda esa bola de mentiras que en todas las esquelas sale de que descansa en paz, están pudriéndose, sufriendo tormento eterno, muchos de ellos, la mayoría. Sin embargo, la gente dice, ya descansó de su enfermedad. No sabe lo que dice. No sabe lo que dice. Amados, Dios es amor, sí. Y vean cómo su amor fue descargado sobre su Hijo con ira. Por favor, no tengamos en poco nuestra salvación. Por favor, no tengamos en poco la sangre del Cordero derramada a favor personal tuyo. ¿Estamos vivos o estamos muertos, amada familia? Es horrible lo que se está levantando ahorita. En el megamonstruo que está ahí en la calle Ayuntamiento, y lo señalo porque se lo he hablado directamente de frente a frente al pastor. En ese megamonstruo, en los últimos 3 domingos, ha estado hablándole al pueblo que se reúne ahí, a las 3,500 personas, acerca de que ahorita se tiene que preparar para lo sobrenatural. 3 domingos diciéndoles, prepárense, y va a venir un equipo desde California, de un falso maestro, de un falso pastor. Va a traer para equipar a esta iglesia de 3,500 personas en cómo ser mejores hijos del diablo, con la promesa de que van a manifestar la gloria. Y lo dijo el pastor este domingo pasado: hasta el fin del mundo. Abrace. Dios tenga misericordia, amados. Si el Espíritu Santo no te trae convicción de pecado, justicia y juicio, no te vas a poder librar de seguir caminando en los engaños, y puedes volver a caer en un estado terrible. No te quitará la salvación, pero ¿cuánto vas a sufrir cuando tengas que pasar el momento de la prueba de tu fe? ¿Cuánto vas a sufrir? Y tristemente mucha gente está todavía bajo esclavitud del hombre. Amados, son tiempos muy peligrosos. Dice la palabra de Dios ahí, nuestro Señor Jesús a sus discípulos. Ellos creían que sí creían. Demostraron que no tenían una fe firme, sólida. Tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden soportar. Versículo 13. Pero cuando el Espíritu de verdad venga, los guiará a toda verdad. Pero es que el Espíritu Santo es para que hable nuevas lenguas. Pero es que el Espíritu Santo es para que tenga poder para sanar enfermos. Pero es que el Espíritu Santo es para que yo profetice. Pero es que el Espíritu Santo es, amado, si eso hubiera sido la prioridad, llevamos 3 capítulos, nuestro Señor Jesús, la verdad misma en la tierra hablando, y lo único que estamos enfatizando, y lo he enfatizado en los otros capítulos, te va a guiar a toda verdad, verdad, su verdad, Él es la verdad. ¿Qué quieres seguir? ¿Aquel que te tuvo encadenado como a mí 33 años? Por favor. Cuando Él venga, los guiará a toda verdad, porque Él, el Espíritu de Dios, no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Lo que habrá de venir. ¿Por qué estoy hablando estas cosas? Porque la palabra de Dios lo muestra, está escrito, y el Espíritu Santo lo confirma a su iglesia, a su iglesia, a sus hijos, a su pueblo. Dice el Señor, continúa el maestro diciendo, 14, Él me glorificará. Se fijan, el Espíritu Santo no es para gloria del hombre, del pastor, de lo que me digas.
como se llame la persona de la televisión. Él me glorificará a mí, a Jesús. ¿Por qué? Porque Él tomará de lo mío y se los hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que Él toma de lo mío y se los hará saber. 14:15. ¿Qué está diciendo 14:15? Padre, Hijo y Espíritu Santo son un solo Dios verdadero. Jesús está hablando de su gloria y sabemos que la gloria la tiene el Padre. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Amados, si no conocemos la verdad, tampoco podemos ser libres. Pecado, justicia y juicio. Y solo por la verdad que está en nuestras manos con este libro, y solo por el Espíritu Santo, dándole verdad a la verdad, es que vamos a poder ser libres de los engaños de los falsos pastores, falsos maestros, falsos evangelistas, porque el evangelio de la prosperidad y la fe, en el sentido que se maneja en estos tiempos, es un falso evangelio. Evangelio hay uno solo y es el de Jesucristo verdadero. Necesitamos, ¿qué pasa esto? Si tú y yo estamos conscientes que esto es verdad, en esto podemos tener paz. Por eso es el primer aspecto que quiero que revisemos. Él dijo que en Él tendremos paz. No hay modo. No es cuestión del dinero, no es cuestión de la salud, no es cuestión de nada. Solo estar en Cristo por el Espíritu Santo es que tenemos paz. No hay otra manera. Y si eso sucede así, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? Un gozo inefable, una cuestión de una actitud de un corazón confiado totalmente y obviamente agradecidos como nadie. Segundo aspecto, en el versículo 33 que estamos revisando, en el mundo tenemos tribulación. Versículos del 1 al 6, en el mundo tenemos tribulación. Fue exactamente lo mismo que ya vimos el fin de semana, la semana anterior. Hablamos de que si fuéramos del mundo, el mundo nos amaría, pero nos aborrece a los verdaderos cristianos que dan fe y testimonio y tienen un fruto de vida de que Cristo Jesús vive. ¿Y saben qué, mis amados? En los últimos tiempos la luz será más fuerte cada vez, la iglesia cada vez más gloriosa y las tinieblas cada vez más se apartarán. Porque la noche se está acabando, mis amados, y el día viene, mis amados. Y tú y yo somos llamados a ser luz del mundo y sal de la tierra. Este mundo en corrupción necesita sal para que no se pudra y apeste. ¿Qué eres? ¿Luz o tinieblas? ¿Muerte o vida? ¿Qué eres? Delante del Señor y por revelación del amor y la misericordia de Dios para ti, ¿qué eres? ¿En qué estás viviendo cada día? ¿Cuál es tu papel que estás jugando en este mundo? Amado, por favor, dice en el versículo 1 al 6, dice: estas cosas les he dicho, versículo 1 al 6 del 16, estas cosas les he dicho para que no tengan tropiezo. Y toda la sección anterior, todos los últimos 10, 12 versículos anteriores habla del mundo y cómo el mundo agrede al cristiano, lo aborrece. Esas cosas se los he dicho para que no tengan tropiezo. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene tanto la persecución, tanto el juicio del mundo, que termina debilitándose. Y termina queriendo agradar, aunque sea un poquito, al mundo. Cuando tu vida y mi vida está para ser entregada en un sacrificio santo, puro, agradable a Dios. Porque Él es el motivo de nuestro culto racional. Somos sacrificio vivo. No tenemos por qué seguir al mundo, ni ofrecernos y tratar de agradar al mundo. No importa cuánto nos aborrezca, a Cristo lo mató, lo puso en una cruz.
Yo sé que puedes, por ahí el diablo te dice, ¿no acaba de decir usted hace rato que fue Dios el que lo mató? Amado, tú sabes que la soberanía de Dios no quita la responsabilidad que tienes tú en tus decisiones personales, para que no tengan tropiezo. Si está advirtiendo el Señor que podemos tener tropiezo cuando el mundo nos persigue, quiere decir que sí es posible y debemos de cuidarnos, obviamente, porque el que piense estar firme, tenga cuidado de no resbalar, de no caer. Dice en el versículo 2, los expulsarán a ustedes de las iglesias. Sí, no me expulsaron, renuncié, pero ¿cuántos de ustedes no fueron expulsados? Conozco varios de ustedes que alguna vez me dijeron en la oficina, en mi consultorio, yo me salgo. No te salgas, sigue ahí, da la verdad, pero te van a crucificar. Disfruta tu crucifixión, pero deja impactado, pasa esa luz, impacta alrededor tuyo, deja sembrada una semilla de verdad en medio del mundo de mentira, de una ficción religiosa. Les expulsarán de las sinagogas, y viene la hora que aún quien los mate piense que le está haciendo un servicio a Dios. Piense, obviamente, hijos del diablo. El diablo es un homicida desde el principio, pregúntenselo a Eva. Y todos por eso nacimos muertos en nuestros delitos y pecados. Y harán estas cosas, vean el versículo 3, ¿por qué? ¿Por qué el mundo hace todo eso? ¿Por qué? Porque el mundo no ha conocido a Dios y tampoco ha conocido al Hijo. Pero es que son los que son de esa religión y son de aquella religión y dicen y hablan de Dios. ¿Cuál Dios? Versículo 4, les he dicho estas cosas, ¿para qué? Para que cuando llegue la hora se acuerden. Amados, en el mundo tenemos tribulación de afuera. Pero ¿qué dice ahí? Se acuerden que yo les había hablado de ellas y no les dije estas cosas al principio porque yo estaba con ustedes. Pero ahora voy al que me envió y ninguno me dice, ¿a dónde vas? Versículo 6, atención. Porque les he dicho estas cosas, la tristeza ha llenado su corazón. Somos seres emocionales. Nuestro Señor Jesús lloró alrededor de Jerusalén porque no habían conocido el tiempo de su visitación. Nuestro Señor Jesús le salieron lágrimas de coraje cuando estuvo frente a Lázaro, porque ni María Magdalena, ni Marta, ni nadie podía creer, no tenían fe, ni María Magdalena ni Marta. Por eso lloró, y dice la palabra en griego que estaba así por dentro y lágrimas rodaron. Mírenlo, Juan 11:25, Jesús lloró, el versículo más corto de la Biblia, porque estaba tan dolido por la muerte de Lázaro. Eso es lo que has escuchado de falsas interpretaciones de la Biblia. ¿Tú crees que va a llorar por alguien, que él va a resucitar después de 4 días de muerto? Razonamiento, mi amado hermano. Para eso nos dio la cabeza el Señor. Lloró de coraje, lloró de encontrarse con gente como tú y como yo, que a la mera hora negamos nuestra fe, tomando decisiones equivocadas y manifestamos como si fuésemos unos incrédulos, aun cuando somos creyentes. Eso es lo que pasa en el pueblo de Dios, mi amado. Amado, tristeza llenó su corazón. Necesitamos reconocer que cuando las emociones llegan, el Espíritu Santo nos fue dado para sobreponernos ante cualquier circunstancia que quiera utilizar las emociones por nuestra perversa y malvada carnalidad. Porque enseguida los pensamientos van a empezar a correr. Y enseguida los pensamientos y las emociones. Pero si no es por el Espíritu, mi amado, que nos ha sido dado, el primer aspecto, recuerden, en Él tenemos
paz, paz, paz. No importa cuál sea la circunstancia, no importa que te van a cortar toda la cabeza por causa de que niegues a Cristo. No, vas a tener paz porque el Señor así lo prometió. Emociones. Amados, tenemos tribulación dentro porque traemos una carne todavía cargando que se opone al Espíritu. Y dice Gálatas 5 que por eso nos fue dado el Espíritu, para no hacer lo que queremos hacer. Hay una lucha constante, hay una lucha contra nuestra tendencia pecaminosa y contra aquel que quiere en todo momento glorificar el nombre del Señor. En el mundo tienen tribulación. Pero amados, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Tercer aspecto, versículo 33. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero, tercer aspecto, en Él tenemos la victoria. En Él tenemos la victoria. Sí, mi amado, si toda nuestra confianza que nos está ordenando, no sugiriendo, ordenando, confíen, confíen, yo he vencido al mundo. Y esa victoria es su poder en nosotros para vivir de la misma manera. ¿Por qué te llamas cristiano? ¿Por qué el nombre de Jesús está sobre ti? Porque tienes un poder que no es tuyo. El trono de la gracia está abierto. Amados, acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Hebreos 6:14, 2 Corintios 5:21. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Su poder se perfecciona en mi debilidad. Porque estoy aquí parado, no soy nada ni nadie. Qué bueno puede salir de aquí, nada, pura basura. Pero mi Señor tiene su palabra y es poderosa para atravesar conciencias y exhibirlas con esa espada de dos filos. Y un día habremos de dar cuenta a Él. Nadie en este mundo, amado, te puede juzgar. Pero la palabra que escuchas o te juzga o te salva. ¿Qué está ocurriendo en este momento en tu vida? ¿Qué está pasando? Solo Dios lo sabe, mi amado. Bendito Dios. ¿Qué es lo que vemos ahí en el versículo 16 en adelante? Dice la palabra del Señor. Un poco más y ya no me verán. Ustedes se fijan ahí que del versículo 16 al 19 es lo mismo repetido. Un poco más y no me verán. Y un poco más y me verán. Y del 16 al 19 está diciendo esto. Y los discípulos se preguntan, pues ¿de qué se trata esto? ¿De que un poco más y lo veremos y luego que no lo veremos? Y ustedes y yo sabemos, porque estamos de este lado de la cruz, que se estaba refiriendo a la resurrección, que iba a ser quitado. Pero ¿por qué lo abandonaron todos? ¿Por qué todos estaban encerrados? ¿Y por qué cuando les dijeron, las mujeres corriendo, María Magdalena, cuando llega corriendo y les dicen que Jesús resucitó, ¿le creyeron? Por supuesto que estaban igual que Tomás, no creyeron, pensaron que era un fantasma lo que habían visto. Amados, esos eran antes de que el Espíritu Santo fuera enviado. Y por eso no entendían. Y por eso dijo, no les puedo explicar muchas cosas porque no las van a poder soportar. Pero tú y yo no tenemos excusa, mi amado. No tenemos excusa. Si es que el Espíritu Santo mora en nosotros. En el versículo 20 al 22, vean lo que dice. La ilustración que el Señor les da acerca de dejarlos y regresar. En el versículo 20, en verdad les digo que llorarán y se lamentarán,
pero el mundo se alegrará. Ustedes llorarán y se lamentarán, y el mundo se va a alegrar. Sí, se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Versículo 21. Cuando la mujer está para dar a luz, tiene aflicción porque ha llegado su hora. Pero cuando da luz al niño, ya no se acuerda de la angustia, porque la alegría de que un niño haya nacido en el mundo. Por tanto, versículo 22, ahora ustedes tienen también aflicción, pero yo los veré otra vez, y su corazón se alegrará, y nadie les quitará su gozo. Nadie les quitará su gozo. Amados, una vez que el Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, una vez que los corazones de los creyentes, el pueblo de Dios fue lleno del Espíritu de Dios, la presencia de Cristo y del Padre morando en ellos, de ahí en adelante, 24 horas del día, estos hombres vieron a Jesús como tú y yo podemos ver a Jesús 24 horas del día por nuestro espíritu. ¿O acaso no lo ves? Te ha sido dado la capacidad de poder ver las 24 horas, cada minuto del día al Señor, no importa donde quiera que estés, y no lo ves. Prefieres voltear los ojos y quitar los ojos de Jesús porque no mantiene los ojos puestos en aquel que te dio la fe. Cuando tienes posibilidades de hacerlo, amado hermano, por favor, ¿cómo está tu testimonio delante del pueblo, del pueblo incrédulo, hijos del diablo? ¿Cómo está? ¿Cuántas veces has proclamado quién es tu Dios? ¿Cuántas veces has aprovechado cada oportunidad para manifestar que el juicio está sobre la vida de la persona con la que estás hablando? ¿Cuántas veces, mi amado? Porque eso te fue dado a ti algún día, y no hay otra manera que hayas llegado a conocer la gracia sino conociendo tu pecado, que tu justicia te fue dada en Cristo y que el juicio del diablo ya fue hecho. La relación de estos versículos habla de ¿qué? Habla de una aflicción, de una tristeza y de una alegría, de una aflicción y un gozo. Son las palabras que se repiten. Alegría, pero después de aflicción, después de tristeza, gozo, alegría. Es una aflicción cargar con este mugrero de cuerpo de pecado, pero es un gozo saber que el Espíritu Santo puede tenerlo totalmente en sujeción y solo por gracia. Amados, tenemos la tremenda responsabilidad, repito, de hacer aquello para lo cual fuimos llamados a ser hijos de Dios, y solo en esto habrá fruto. Amados, ve lo que dice el 23 al 27. El 23 al 27 es clave en cuanto al Espíritu de Dios. En aquel día no me preguntarán nada. En verdad les digo, si piden algo. ¿Cómo está tu vida de oración? 23 al 27, oración. ¿Cómo está tu vida de oración, mi amado, mi amado hermano? Pero es que no me sale. Pero es que no puedo orar más que 1 minuto, 2 minutos, 5. Olvídate del tiempo, por favor. En tanto más conozcas a tu Señor y la palabra del Señor, no vas a encontrar un tiempo, un rincón del día en que no puedas estar orando. Porque sabes que lo tienes. Es el Espíritu de Dios, y tú pides y pides y pides para menguar. Pero pides para proclamar su gloria, pides para tener más fruto, pides para que se haga su voluntad en ti y no la tuya. No,
Pero si le pides todos los días para que te dé tu trabajo, si le pides dinero, un peso del día se lo pides, ¿cuántas veces? No es, eso es mentira o verdad lo que estoy diciendo. Mi amado, arrepiéntete. Porque los cristianos no somos perfectos, somos pecadores. Pero algunos practicamos cierto tipo de pecados, como no orar. Y si no estás orando, es porque estás confiando demasiado en ti mismo. Si no estás, tu oración y tu tiempo de intimidad no lo va a valorar el doctor Perales, tu pastor. Pero el Señor va a ver qué tanto valor tiene Él, Espíritu Santo, el Espíritu de verdad que te ha sido dado. Y cuando tengas el tiempo de la prueba, se te va a olvidar pedir un peso. Cuando tengas la enfermedad, y aun cuando tengas el hospital que te mande gratuitamente a México o a Monterrey, vas a temblar, mi amado, pero no de temor de Dios. Vas a temblar porque no estás seguro de lo que va a suceder. Y aquí dice que tenemos la seguridad, amado, por favor. Dice, en aquel día no me preguntarán nada, en verdad les digo, si ustedes, el Señor pone el balón de tu cancha, te toca patear. Si tú pides algo al Padre, Él se los dará en mi nombre. Versículo 24, hasta ahora ustedes no han pedido nada en mi nombre. Obvio, si el Señor todavía está caminando con ellos, ¿cómo van a pedir en su nombre? Eso sucederá después, cuando ya no esté. Porque el Espíritu Santo va a actuar en el nombre de Jesús. Ahora, obviamente a ti y a mí se nos dijo, se nos enseñó y hemos escuchado tanto que todo lo que digas, termínalo simplemente con este amuleto, nudo para amarrar lo que acabas de orar. Todo lo que pidas en el nombre de Jesús, eso es blasfemar. Eso es usar en vano el nombre santo, santo, santo. ¿No te das cuenta que eso es brujería? ¿No te das cuenta que eso es utilizar mal o de mala manera, blasfemar el santo nombre? No se trata de decir en el nombre, se trata de creer y por el Espíritu Santo clamar que solo por aquel que pagó y te dio derecho delante de Dios de presentarte como un suplicante miserable que necesita en esta situación la voluntad perfecta del Padre. Es por eso que le dices en el nombre de Jesús. Se lo dices en humildad. Se lo dices con un corazón contrito y humillado. Se lo dices consciente que no tienes ningún derecho de pararte delante de Dios a pedirle nada. Es así como te paras y es así como dices en el nombre de Jesús. Pero no con una arrogancia, no con una altivez, no con una cuestión de que haz esto en el nombre de pues Dios santo, tenga misericordia de su pueblo. Dios rompa el poder del diablo sobre su pueblo. Amados, son tiempos peligrosos. Dice en el versículo 25, estas cosas les he hablado en lenguaje figurado. No les hablaré más en lenguaje figurado, sino que les hablaré del Padre claramente. Y no va a ser por medio de tu pastor. Va a ser por la palabra que tienes en la mano y va a ser por el Espíritu Santo que te fue dado. Versículo 26. En ese día ustedes pedirán en mi nombre y yo no les digo que yo rogaré al Padre por ustedes. No, es una conexión. ¿No te das cuenta cómo lo dice el Señor? Yo no voy a rogar, tú tienes que rogar, mi amado. Y dice aquí en el versículo 27, pues el Padre mismo les ama, porque ustedes me han amado y han creído que yo salí del Padre. Salí del Padre, versículo 28,
y he venido al mundo de nuevo. Dejo el mundo y voy al Padre. Sus discípulos les dicen en el 30, ahora entendemos que tú sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que tú vienes de Dios. Y Jesús le respondió, ¿ahora creen? O sea, se fijan en el sarcasmo. ¿Ahora creen? ¿Por qué? Vean el versículo siguiente. Miren, versículo 32. La hora va a venir, y ya llegó, en que ustedes todos serán esparcidos, cada uno por su lado, y me dejarán solo. Amado, ellos tienen excusa, no tenían el Espíritu Santo. ¿Cuál es tu excusa? ¿Cuál es tu excusa? Tienes la palabra y tienes el Espíritu de Dios, si eres un hijo de Dios. Y si el Señor te ha hablado a ti, amigo, que estás sentado aquí por 1, 2, 3 o 15 domingos o 10 domingos, y ahora ha traído convicción de pecado a tu vida, de justicia, por cuanto te has dado cuenta que en Cristo Jesús tus pecados han sido puestos y perdonados, y te has dado cuenta que ya no eres llamado a ser un hijo del diablo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y mi amado hermano y hermana, esto no es un regaño, esto no es una amonestación, esto no es una reprensión, esto no es una exhortación, esto es aquello que es para cada uno de nosotros, de acuerdo al Espíritu Santo que vive en nosotros, lo aplicará. Y tú y yo tenemos la obligación de responder, viendo verdaderamente a Jesús por el Espíritu, gozándonos, orando y confiando totalmente en Él. Porque este último aspecto es, en Él y solo en Él tenemos la victoria, porque en Él y solo en Él tenemos el poder. Oremos y respondamos al Señor en forma personal. Amado Padre, te agradecemos por tu palabra. Te agradecemos también por tu Espíritu Santo, porque solo es por estos dos hermosos medios de gracia que podemos responder a ti, sabiendo que eres nuestro Padre. Ten misericordia y salva a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Gracia sobre Gracia. Para mayor información, dudas y comentarios sobre los mensajes predicados, puedes visitar nuestra página de Facebook, Amistad Reformada de Tampico. En ella encontrarás contenidos relacionados con nuestro ministerio.